Tenemos aquí hoy para entrevistar al doctor José Carlos Chiaramonte, que es investigador emérito del CONICET, así director del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 1986 y 2012. Y bueno, tiene una producción historiográfica enorme. Yo voy a nombrar algunos libros, algunos de los cuales han influido mucho en propia producción. El primero que diría que es el que uno siempre nombra es Mercaderes del Litoral, ¿no? Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX, aunque hoy vamos a hablar de la historia de la provincia de Buenos Aires. El segundo, que también yo le dedico mucho gusto, fue La Ilustración en el Río de la Plata, cultura eclesiástica y cultura laica durante el virreinato. Y el tercero que me gustaría nombrar, aunque podría nombrar muchos, es Ciudades, Provincias, Estados, Orígenes de la Nación Argentina, 1800-1846. Creo incluso que su narrativa de cómo se estableció el Estado-Nación argentino, que primero fueron las ciudades, después fueron las provincias y después fue el Estado Nacional, los estados y el Estado Nacional, es una narrativa que ha tendido a imponerse en los últimos años. Es autor de innumerables artículos en revistas nacionales e internacionales y también de capítulos de libros que no hacemos tiempo, no haríamos tiempo a nombrarlos todos en esta entrevista. Así que muchas gracias por atendernos, José Carlos. Gracias Y a ustedes por la invitación. bueno, y entonces vamos con la primera pregunta. Es ¿cómo nació su interés en las historias provinciales? Bueno, en realidad el problema es que no había, estoy hablando de los años 70, 80, no había una buena historia del interior del país. Pero el comienzo fue casual, fui invitado a un seminario sobre la cuestión en México, en el Colegio de México, sobre la cuestión nacional, sobre la cuestión regional como cuestión nacional. Y me encargaron la ponencia sobre Argentina. Había gente de muchos países, colegas de muchos países. Entonces yo había comenzado a trabajar hace ya mucho sobre el archivo con el archivo de la provincia de Corrientes. Había formado un grupo en Rosario, luego seguí trabajando cuando me trasladé a Bahía Blanca y por último seguí a distancia comunicándome con mis colaboradores desde México. Entonces aproveché el conocimiento de la historia de la provincia de Corrientes para elaborar la ponencia, que en el curso, de manera que en el curso de la elaboración de esa ponencia, me di cuenta que fue ahí cuando me doy cuenta que en realidad lo que llamábamos provincias eran estados. Claro, definir lo que es un estado es complejo. Además, tenía ya claro, por mis estudios de filosofía, que las definiciones muchas veces son una traba y no una ayuda en la investigación. Una Lo, trampa, ¿no? una trampa, exactamente. Lo que había que investigar era cuáles eran las características estatales de la provincia de Corrientes. De todas maneras, me guié por una eliminación empírica, una enumeración empírica que había hecho Osorlak siguiendo a otro autor. ¿Cuáles eran las características de la estatidad o de la estatalidad? Y, una de ellas era la identidad política, que fue uno de los temas que empecé, la construcción de la economía, etcétera, etcétera. Bueno, comencé a elaborar, presenté la ponencia y luego de la discusión seguí elaborando el caso de la provincia de Corrientes y cuando regresé, después de los 10 años de exilio a Argentina, tenía ya terminado el libro que mencionaste, Mercaderes del Litoral. Que
que costó trabajo. Primero se lo mandé, creo que al centro editor, no tenían posibilidad. Al final lo publicó Fondo de Cultura de Argentina. Y fue un libro que tuvo bastante difusión porque justamente no había lo que se llamaba historia regional, pero justamente una de las observaciones que hice, que lo que nosotros llamábamos historia regional era realmente historia de un caso provincial, llamado provincia, y que además lo que llamábamos provincia no era tal cosa sino un estado independiente y soberano. Es decir, la calidad de independencia soberana comienza en 1810, cuando el colapso de la monarquía castellana obliga a los pueblos a usar la teoría política de la época fundada en el derecho natural. El pueblo reasume la soberanía, pero en realidad el pueblo argentino no existía. Claro. Los pueblos reasumieron la soberanía. Cada ciudad se consideró una entidad soberana, y la primera junta de gobierno estuvo formada justamente por apoderados de las distintas soberanías locales que había en el territorio rioplatense. Claro, y ahí me parece que entraríamos en la segunda pregunta, que sería, ¿cuál es su criterio para llamar Estado y no provincia a lo que nosotros en general llamábamos o llamamos provincias? O sea, una comparación entre la provincia y el Estado. Parece que nos dirigimos hacia ahí. En primer lugar, porque las provincias son parte de un Estado nacional que las contiene. Y en 1810, ni muchos años después, no tuvimos ningún Estado nacional, sino proyectos continuamente fracasados. 1812, 1819, 1824-26, 1828, son todos proyectos de construir una nación a un Estado sin lograrlo. Entonces se llega al statu quo confederacional que dura hasta la caída de Rosas, y luego recién comienza el proceso de elaboración de un Estado nacional. Entonces, lo que llamábamos, y a veces es inevitable llamarlo provincia por la costumbre, eran en realidad primero ciudades soberanas y después las entidades que se forman alrededor de las ciudades, que son estas provincias o estados. Un ejemplo, y creo que te interesaba ir a esto, es Buenos Aires, el ejemplo fundamental. Sí, claro. Para sintetizar, dado el tiempo disponible. Durante el gobierno unitario de Rivadavia, Rivadavia expropió a Buenos Aires, la ciudad, para convertirla en capital de la futura nación que no se llegó a formar, y más aún, dividió las provincias en dos provincias distintas, una con capital en San Nicolás y otra en Chascomús. Esta división no llegó a ejecutarse, pero generó una gran reacción adversa de los principales propietarios, que, encabezados por los Anchorena y Juan Manuel de Rosas, presentaron representaciones y empezaron una campaña contra esta medida. Al mismo tiempo hubo representaciones favorables a esta medida de gente de pueblo, que acusaban a los otros de ser capitalistas radicados en la ciudad. Bueno, entonces aquí ocurre algo que creo que yo no he encontrado algún historiador, quizás esté equivocado, que se haya dado cuenta de la pregunta importante. ¿Por qué Buenos Aires, que era la base del unitarismo, pasa inmediatamente a ser la campeona del confederacionismo? Confederacionismo es un neologismo que invento yo para decir. Es decir, los principales sectores propietarios de la provincia retiran el apoyo a los unitarios, después de todos los sucesos, fusilamiento de Dorrego, etc. Y en cambio pasan a apoyar el primer gobierno de Rosas, que considera que Buenos Aires es un Estado soberano e independiente, confederado a partir del pacto de 1831 con los demás estados. Ahora, Rosas dio instrucciones
muy clara su representante en la Liga Litoral, que debía sostener que esas reuniones, ante el embate de corrientes que quería formar ya una nación, el representante de Buenos Aires debía sostener que esa era una reunión diplomática, es decir, que sus diputados eran embajadores de entidades soberanas. Eh, entonces, Buenos Aires, ante el riesgo de quedar subsumida por los demás estados rioplatenses, se refugia en el confederacionismo. Como ocurrió algo que ya habían previsto tratadistas políticos del siglo XVIII. Cuando las confederaciones, en las confederaciones hay una parte más fuerte que las otras, el riesgo es que esa parte domine a las demás. Es decir, de 1831 hasta la caída de Rosas hay una muy débil confederación, en la cual la parte más fuerte que Buenos Aires domina a las demás. Y aquí viene otra cosa que me da vergüenza decir, que me di cuenta recién el año pasado al escribir un artículo periodístico. Todos sabíamos que Buenos Aires usufructuaba con esta condición de Estado soberano independiente, usufructuaba como privilegios la renta de la aduana, la navegación de los ríos de la Cuenca del Plata y el libre comercio que había pactado con Inglaterra en 1824. Pero lo que no nos dimos cuenta que Buenos Aires tiene una condición única en toda América, desde el norte hasta el sur. El Río de la Plata es la única región donde hay una sola ciudad con acceso al mar, que es Buenos Aires. Las demás regiones de América tenían siempre, ante el riesgo de que las ciudades más importantes subyugaran a las demás, tenían siempre salidas, ya sea al Pacífico, al Atlántico o a otras formas de llegada al mar. Mientras que en el Río de la Plata hay una sola ciudad. La provincia de Cuyo debían salir al mar a través de Valparaíso y la del norte a través del puerto de Cobija. Pero no había. Entonces, esta condición de Buenos Aires la hizo un árbitro, y su fuerza económica derivada de esto, la hizo entonces una dominadora neta del conjunto de estados soberanos e independientes reunidos en la llamada Confederación Argentina entre 1831 y 1851 o 52. Esa es una parte de la historia. Entonces tenemos aquí, como lo dijo, no recuerdo, perdón, ahora sí era Pedro de Ángeles, como lo dijo un colaborador de uno de los periódicos de apoyo a Rosas, todos, palabras casi textuales, todos sabemos que desde 1810 las provincias son estados independientes y soberanos. Buenos Aires es uno de ellos y por lo tanto puede hacer de su comercio, de sus costas, de su aduana lo que quiera. Estas son casi palabras textuales que yo he reproducido en ciudades, provincias, estados. Entonces, claro. Esta es la condición. Sí, adelante. Sí. No, está bien. Bueno, ahí tenemos un tema importante, pero sin embargo, volviendo un poquito para atrás, no me quedó claro, o al menos totalmente claro, el criterio para diferenciar Estado y provincias, ¿no? Porque provincias decían las reales cédulas, pero ¿cuál sería, después de la Revolución de Mayo, el criterio que a usted le parece mejor para llamar como usted hace Estado y no provincias? ¿Cuál sería el...? Aquí hay una cosa que yo decidí no abordar, que es toda esta historia requiere un examen del vocabulario político de aquella época. Claro, correcto. Entonces, lo que los historiadores han llamado siempre federalismo, en realidad la mayoría de los casos no era tal cosa, sino era confederacionismo. Claro. Y el confederacionismo supone que quienes forman la reunión son entidades soberanas e independientes, como ya lo había señalado mucho entre ellos Montesquieu. Entonces, provincia es un término que en el diccionario de Altamira y en otros diccionarios de la época, muy laxo, que se usaba
de España para designar sectores muy grandes de regiones americanas. La palabra provincia para nosotros designa una parte de un Estado nacional, pero en aquella época era un término para decir eso que está allí, para Claro, no sí, saber es muy laxo. muy ¿Y por largo. qué deberíamos usar Estado? Porque eran tal cosa, porque eran estados independientes Claro, y soberanos. Eran bien, estados que ejercían como tales su soberanía. En este caso, eh, digamos, los demás estados rioplatenses, en su condición de estados soberanos, pactan con Buenos Aires una confederación. Buenos Aires es políticamente fuerte y los va a dominar políticamente, pero esos estados no pierden su condición soberana. Lo único que han depositado en la Confederación es la representación exterior en el gobierno de Buenos Aires, pero además siguen conservando todas las demás instancias soberanas. Acuñan monedas, regulan la educación, son depositarios de patronato religioso, etcétera, así sucesivamente. correcto, un caso interesante. Con todas las características de la estatalidad, llamamos así, menos, Claro, y la representación exterior la delegan transitoriamente por un año, debe renovarse todos los años. claro. Bueno, Ahora, un caso de resistencia de Corrientes, ¿no? son los hechos, Justamente, en los hechos del gobierno de Rosas arrasa con esa independencia más de una vez, pero es una cuestión, como ocurre siempre en la historia, en que la legalidad, digamos, las pautas de legalidad no se cumplen en los hechos. Bueno, sí. pero ahora no sé si nos queda mucho tiempo. No, no mucho, pero me gustaría una palabra, ¿sí? Sí, adelante. Una palabra sobre cuáles serían los factores que inciden en la relación entre Buenos Aires y las demás provincias. Usted mencionó el puerto, evidentemente, y esta situación de dominio económico, vamos a decirlo así, y político de Buenos Aires. ¿Qué otros factores? ¿Hay algún otro factor que usted quiera mencionar? Sí, hay varios. En primer lugar, por ejemplo, para tomar un ejemplo, el famoso conflicto con Inglaterra y Francia no es un conflicto de Argentina que no existía, del Estado Nacional, sino un conflicto del Estado de Buenos Aires con esos países. Entonces, el Estado de Buenos Aires, durante el gobierno de Rosas, reacciona en defensa de sus intereses, sobre todo económicos, porque no quiere abrir la navegación de los puertos. La navegación de los ríos, perdón. La navegación de los ríos implica que para los demás estados provinciales deben duplicar los impuestos que pagan, una vez en la aduana de Buenos Aires, después en la aduana de sus ciudades capitales. Si bien el pacto con Inglaterra favorece a los productores de ganado, parte de Entre Ríos, parte de Santa Fe, en general es ruinoso para las demás economías del interior. Entonces, aquí hay todos estos factores que juegan, pero además hay otros factores que es cuál es el derecho político de la época. El derecho político de la época, Buenos Aires es un estado soberano independiente fundado en las pautas del derecho natural y de gentes. Ahora, fíjese usted, la política de Buenos Aires es la misma durante Rosas que durante Mitre, Claro, correcto, sí. porque, por ejemplo, cuando Urquiza convoca al Acuerdo San Nicolás, Buenos Aires lo impugna. Y el que lleva la voz cantante en las discusiones al respecto es Mitre, que se basa y lo cita continuamente en el derecho natural. ¿Por qué? Porque según el derecho natural y de gente, Buenos Aires es un estado soberano e independiente, y esto significa que no puede ser obligado a entrar en una asociación política sin su libre consentimiento. Por eso, 10 años después, cuando la República Argentina, con capital en Paraná, se convence que no puede subsistir sin Buenos Aires, y Urquiza derrota a las tropas de Buenos Aires, hay una segunda batalla que es el simulacro de batalla, que le permite a Buenos Aires
que de hecho está obligada a ingresar por el resultado de la primera batalla, estar obligada a entrar en la República Argentina, le permite justificarla como un acto de libre consentimiento. Entonces Buenos Aires convoca una asamblea constituyente bonaerense para revisar la Constitución del 53, proponer enmiendas y la palabra dominante en esa convención, que está olvidada, pero que está olvidada porque revela la base del derecho político de la época. El informe, primero, el informe de la comisión redactora del proyecto de reformas es una loa al derecho natural y de gentes. Claro. Encima de todo derecho, etc. Las discusiones de los asistentes a las principales figuras políticas de Buenos Aires están continuamente invocando el derecho natural y el libre consentimiento. Buenos Aires va... Estamos hablando de Vatel, ¿no? Vatel como una de las principales autoridades de la época, pero había muchos otros, según un autor que conoce mucho la independencia de Estados Unidos, los principales autores invocados durante el proceso norteamericano eran Locke, Vatel y Burlamaqui. Burlamaqui es un difusor del pensamiento de Pufendorf, mientras Vatel es un difusor del pensamiento de Wolff. Bueno, sí, acá me parece que se leía más a Pufendorf. Sí, sí, exactamente. A Pufendorf, claro, y a Vatel, que en las discusiones del Congreso del 26 es el divino, el gran Vatel, es una autoridad mucho más usada que los grandes nombres del derecho político que conocemos. Entonces, y voy a terminar con esto que había... Buenos Aires, entonces, ingresa. Urquiza da orden a sus partidarios de aceptar todas las reformas de Buenos Aires, menos una, que es la del nombre del país, para no ofender a sus correligionarios. Por eso, ya te estás riendo, sabes que de acuerdo a la Constitución todavía vigente, nosotros nos podemos, yo puedo decir, si me preguntan qué sois, puedo decir soy provinciano unido del Río de la Plata, o soy confederacionista argentino, porque los tres nombres oficiales de la Argentina, según la Constitución que nos rige todavía actualmente, con todas sus reformas, pesa todas las reformas, son República Argentina, Confederación Argentina y Provincia Unida del Río de la Plata. Provincia Unida era la propuesta de Sarmiento y otros partidarios de Buenos Aires en la Constitución. Entonces, tenemos entonces que Buenos Aires, ahora, una cosa sorprendente que me ha sorprendido recientemente cuando me puse a revisar la constituyente de la provincia de Buenos Aires, ya provincia de 1870, es el choque entre Mitre y Vicente Fidel López. Recuerdan que Vicente Fidel López había estado parte de Argentina, de la República Argentina, mientras Mitre estaba de parte del Estado de Buenos Aires, ¿no? Correcto, sí. Entonces, en esas discusiones, en esta constituyente, López es un positivista jurídico y Mitre sigue siendo partidario del derecho natural. Claro. Elogia el derecho positivo, pero lo considera a la manera medieval, como un derecho subordinado a un derecho superior que es el derecho natural. Claro. Una cosa bastante curiosa para mí, comprobar que Mitre todavía seguía sosteniendo el derecho natural. Bueno, Mitre era, perdón, esto no viene al caso, pero como he estado releyendo algunas cosas, cometió una cantidad de cosas que uno son reprobables. Pero tener un presidente que lea la Divina Comedia y la traduzca es un lujo que en ningún país del mundo creo que en este momento se puede dar, ¿no? Efectivamente. Los personajes históricos tienen sus luces y sus sombras. José Carlos, ¿y cuál sería la conclusión entre este conflicto, vamos a llamarlo así, ideológico, entre López y Mitre, brevemente? Que el problema es que atañe justamente al texto constitucional.
para López, López impugna que el de la Constitución se invoquen derechos, invocación que todavía está en la Constitución argentina. Hay un artículo 34, si mal no recuerdo, pero no estoy seguro, según el cual todos los derechos enumerados en esta Constitución no implica la invalidez de otros derechos anteriores que margen de la soberanía popular, es decir, derechos naturales. Claro. Es un artículo similar al de la Constitución norteamericana, por lo cual un jurista, un historiador del derecho muy importante en Estados Unidos ha dicho que en realidad Estados Unidos no tiene una constitución, sino un sistema constitucional, formado por el texto de Filadelfia, de la Constitución de Filadelfia, y de Ancient Constitution, perdón por mi mal inglés que manejo muy mal. La constitución antigua, fundamentalmente basada en derecho natural. Claro, y esto traduciéndolo a la relación entre Buenos Aires y las provincias sería este conflicto, o sea, esta presencia del derecho natural en la Constitución, si lo proyectamos a la relación de Buenos Aires con las provincias, ¿cuál sería la...? Está, creo que, me parece por lo que revisé de estas discusiones en las actas que están publicadas de 1870, esta invocación de derecho natural permite seguir sosteniendo el carácter soberano del Estado de Buenos Aires. Lo refuerza, claro, ahora entiendo. Sí, que Correcto. hay que acordar que Leandro Alem, en los conflictos de 1880, es un decidido partidario del carácter soberano de los estados, del Estado de Buenos Aires. Sí, 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 eso muy, muy tardíamente se sigue defendiendo, sí, claro, lo entiendo. Eh, Bueno, muy bien. Muchas gracias, José Carlos Charamonte. yo le Hemos agradezco. tenido el honor y la alegría de poder contar con usted. Eh, y bueno, esperemos poder encontrarnos pronto. Hoy ha sido con motivo de la historia de la provincia de Buenos Aires. Esperemos encontrarnos pronto en el canal de YouTube de la Universidad de 3 de Febrero del Instituto de Estudios Históricos. Y esperemos encontrarnos pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, que recuerdo siempre que cuando formé los estudios de historia de la Iglesia en el Instituto Ravignani, las autoridades en materia de historia de las religiones eran vos, Roberto Di Stefano y algunos pocos más. Bueno, muchas gracias. Eh, Eran épocas muy, muy interesantes de impulsar temas que todavía no estaban tratados de una manera historiográfica profesional, ¿no? Así que, bueno, terminamos agradeciéndole a José Carlos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, José Carlos. a vos.